Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras, señores ministros, informo a la opinión pública que este Tribunal Pleno ha decidido ver los siguientes asuntos en las fechas que voy a dar a conocer. El próximo lunes 4 de abril se analizará el asunto relacionado con la Ley de Austeridad Republicana. Y el martes 5 de abril iniciaremos el estudio de los asuntos relacionados con la Ley de la Industria Eléctrica. También este Tribunal Pleno ha aprobado que los proyectos respectivos sean publicados en la página de Internet de la Corte el próximo lunes 28 de marzo. De cuenta, secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 29 ordinaria, celebrada el martes 15 de marzo del año en curso. En votación económica consulto si se aprueba el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 140/2019, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, bajo la ponencia de la señora ministra Esquivel Moza y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 4 en diversas fracciones y 80 de la Ley General de Archivos para el Estado de Hidalgo. Tercero, se declara la invalidez de los artículos 4, fracciones 15ª, 48 y 57, 11, fracción quinta, 26, párrafo segundo, 49, párrafo último de la porción normativa, ser registrado ante el Archivo General del Estado y para su funcionamiento deberán 64, 75, 76, 77, 78, 96, 98, fracciones séptima y 29, 100, fracción primera, y la del artículo transitorio noveno de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, expedida mediante el decreto número 222, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 18 de noviembre de 2019, en términos de lo resuelto en los considerados noveno, décimo, decimoprimero, decimotercero, decimoquinto y decimosexto, y con los efectos precisados en el considerando decimoctavo de esta resolución. Cuarto, se declara la invalidez por extensión de la fracción decimoprimera del artículo 37 quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo en términos del considerando decimoctavo de esta determinación. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras, señores ministros, como ustedes saben, este asunto está apoyado casi en su integridad en precedentes, de tal suerte que de conformidad con la mecánica que acabamos de aprobar en la sesión previa, llevaremos una discusión y votación dinámica de este asunto para concluirlo, de ser posible, el día de hoy y podernos dar a la tarea tanto de los aspectos que tienen que ver con la designación de los magistrados y magistradas electorales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como atender los asuntos tan importantes que hemos ya anunciado en fecha fija para las próximas semanas. Someto a su consideración los apartados de competencia, oportunidad, legitimación, precisión de normas reclamadas y causas de improcedencia. ¿Hay alguna observación? En votación económica consulto si se aprueba. Aprobados por unanimidad de votos. El catálogo de temas, también en votación económica, si son tan amables. Aprobado. El considerando séptimo es el parámetro de regularidad constitucional. Señora ministra, adelante, por favor. Gracias, ministro presidente. Con su permiso. En este apartado se retoma el parámetro de regularidad constitucional adoptado por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 141/2019, resuelta en sesión del 4 de mayo del 2021, que está a su consideración. Gracias, ministro. Gracias. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Ortiz Alba. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor
Señora ministra Piña Hernández. Estoy de acuerdo con el sentido, apartándome de consideraciones y por razones adicionales. Y si me lo permite sugerir la señora ministra, nada más para que se citen la acción 101 de 2019 y la 132 de 2019. Gracias. Señora ministra Ríos Farjat. Como lo hice en la acción de inconstitucionalidad 141 de 2019 y otras, estoy de acuerdo con esta parte del proyecto, pero en contra de una consideración y con consideraciones adicionales. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. En contra. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta. El señor ministro González Alcántara Carrancá con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Piña Hernández en contra de consideraciones y con consideraciones adicionales. La señora ministra Ríos Farjat en contra de una consideración y con adicionales. Y el señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea en contra. Aprobado en estos términos, considerando octavo, relacionado con el primer concepto de invalidez. Señora ministra ponente, por favor. Gracias, ministro presidente. El considerando octavo son las posibles discrepancias en el catálogo de definiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo. Se propone reconocer la validez de diferentes fracciones de la Ley de Archivos, pues contrario a lo sostenido por la accionante, las definiciones son sustancialmente similares con sus correlativas a la Ley General de Archivos, sin que se advierta que las diferencias en su redacción puedan afectar la organización y administración homogénea de los archivos en esta entidad federativa. Se propone declarar la invalidez de las fracciones 15ª y 57ª del artículo 4 de la Ley de Archivo Local, donde se definen los términos conservación de documentos y trazabilidad respectivamente, pues al no haber hecho referencia en ellos a los documentos digitales se afecta la homologación de los procesos archivísticos de los instrumentos electrónicos. Por otra parte, se concluye que no existe omisión legislativa por el hecho de que la Ley Local de Archivos no se hayan incluido las definiciones de acervo, actividad archivística y subserie, pues a pesar de ello, tales términos son utilizados en ese ordenamiento con el mismo sentido que les da la Ley General de Archivos. En cuanto a la supuesta falta de incorporación de la definición del término organización, se concluye que no hay tal omisión, pues en este concepto sí se concluye que existe en la fracción 40ª del artículo 4 de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo. Y finalmente, en cuanto a la omisión de incluir en la Ley de Archivos de Hidalgo la definición Consejo Técnico, órgano de gobierno y órgano de vigilancia, se advierte que tampoco hay omisión alguna, toda vez que tales términos son empleados a lo largo de la Ley General de Archivos para definir a estructuras orgánicas del Archivo General de la Nación, por lo que no era necesario que la ley local la reprodujera en forma literal en su catálogo de definiciones. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Perdón, ministro Pardo. Gracias. Están ya en discusión todas las fracciones del artículo 4, ¿verdad? Sí. Sí. Yo estaría en contra de la validez que se propone de la fracción 3ª y de la fracción 31. Es decir, para mí estas dos fracciones deben ser inválidas. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tome votación, secretario. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor de la propuesta con consideraciones adicionales. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor, salvo lo que se refiere a las fracciones 3ª y 31ª, respecto a las cuales estimo que deben ser inválidas. Señora ministra Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto por la validez de las definiciones de las fracciones que refiere el proyecto del artículo 4, por la invalidez tal y como está el proyecto, por declarar infundado la omisión parcial, salvo, porque ahí sí voy por declarar fundada esa omisión por lo que se refiere a acervo y subserie. Señora ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto, en contra de la declaración de invalidez de las fracciones 15 y 57ª. Señor ministro Lainez Potisek. A favor del proyecto, pero en contra de la declaratoria de invalidez de las fracciones 15 y 57. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto.
Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea. A favor del proyecto en cuanto a la validez de las fracciones tercera, 31, 54, 15 y 57, todas del artículo 4, y en contra de todo el resto del proyecto en este apartado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la declaración de invalidez de las fracciones 15 y 57 del artículo 4º impugnado, con voto en contra de la señora ministra Ríos Farjat, del señor ministro Lainez Potisek, del señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere al reconocimiento de validez, existe unanimidad de 11 votos, por lo que se refiere a la fracción 54. Por el resto de las fracciones existe una mayoría de 10 votos. Muy bien, aprobado en esos términos. Considerando noveno, que es el segundo concepto de invalidez, señora ministra Esquivel, por favor. Gracias, ministro presidente. El considerando noveno es sobre la integración del Consejo Estatal de Archivos. Se propone declarar la invalidez de la totalidad del artículo 64 de la ley reclamada, pues la integración del Consejo Estatal que regula tal precepto no es equivalente a la prevista en el artículo 65 de la Ley General para el Consejo Nacional de Archivos, toda vez que la presidencia del Consejo Estatal se asignó al titular de la Oficialía Mayor, esto es, a quien encabeza una dependencia del Ejecutivo local, cuando ello debe corresponder al titular del Archivo General del Estado. Por otra parte, el legislador local omitió incluir al titular de la Secretaría de Gobierno local como homólogo del titular de la Secretaría de Gobernación del Consejo Nacional, y además porque no se incorporó a un representante de los archivos privados ni a un representante de un órgano equivalente al Consejo Técnico y Científico Archivístico. Finalmente, se propone en suplencia de la deficiencia de la queja la invalidez del artículo 98, fracción 29 de la ley reclamada, el cual establece la facultad del Archivo General del Estado para designar a los municipios que forman parte del Consejo Estatal, pues tal precepto contraviene los principios de seguridad jurídica y reserva de ley al no señalar cuáles serán los criterios para que se lleve a cabo tal designación. Es cuanto, ministro. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Loboya. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez del 64, pero votaría en contra de la invalidez del 98, fracción 29 de la Ley del Estado. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy a favor de declarar la invalidez del artículo 64, fracción primera, en la porción normativa, quién lo presidirá, pero en contra de la declaración de invalidez del resto del artículo 64 y del artículo 98, fracción 29 de la ley local. Señor ministro Lainez Potisek. En el mismo sentido, en el sentido en que votó la ministra Ríos Farjat. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy con la invalidez que propone el proyecto del artículo 64 y en contra de la invalidez que se propone del 98, fracción 29. Estoy por su validez de esta última. Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Con Rea. el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 64,
Existe una mayoría de 9 votos a favor del proyecto en sus términos. Votan parcialmente por la invalidez la señora ministra Ríos Farjat y el señor ministro Lainez Potisek. Y por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 98, fracción 29, existe una mayoría de 6 votos, que no es suficiente para la invalidez. Se desestima al respecto. Se desestima consecuentemente y pasamos, una vez aprobado en estos términos, considerando décimo el tercer concepto de invalidez. Señora ministra ponente, por favor. Gracias, ministro presidente. El décimo trata sobre la naturaleza jurídica del Archivo General del Estado de Hidalgo. Se propone declarar la invalidez del artículo 96 de la Ley de Archivos del Estado, el cual prevé que en su archivo es un órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno local, pues atento a lo resuelto por este Pleno en las diversas acciones 141-2019 y 122-2020, ello rompe con el mandato de equivalencia previsto en el artículo 71 de la Ley General. Es cuanto, ministro. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor de la invalidez propuesta, pero solo respecto de la porción que dice expresamente órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo. No de todo el artículo 98, perdón. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Peña Hernández. Con el proyecto, separándome de los párrafos 101 a 102 y con un voto concurrente, porque creo que es un supuesto similar, diferente al que analizamos en la acción 141 de 2019, sí, y el aplicable es el que también mencionó la señora ministra, el 122 de 2020. Gracias. Señor ministro Ríos Farjat. Perdón, una pregunta, ministro presidente, para ubicarme. Estamos en el considerando décimo, ¿verdad? Así es, señora ministra. Naturaleza jurídica, órganos y patrimonio del Archivo General del Estado. Estoy a favor. Gracias, ministro. Al contrario, gracias a usted. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar Ledo. Con el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor del proyecto en sus términos, por lo que se refiere a la declaración de invalidez. La señora ministra Peña Hernández en contra de los párrafos 101 a 102 con anuncio de voto concurrente. Señor ministro presidente Saldívar Ledo Larrea en contra de consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales por la invalidez parcial solo de la porción órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo. Aprobado en estos términos. Pasamos ahora al considerando décimo primero, que es el cuarto concepto de invalidez. Señora ministra ponente, si usted tan amable. Gracias, ministro presidente. El décimo primero es la existencia del Registro Estatal de Archivos. Se propone declarar la invalidez de los artículos cuarto, fracción 48ª, 11, fracción quinta, 26, párrafo segundo, en la porción normativa que dice, además deberá estar inscrito en el Registro Estatal, 75, 76, 77 y 78, así como el artículo 9º transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, atento al precedente de este Tribunal Pleno en las acciones 122-2020 y 132-2019. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González A favor. Alcántara. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Peña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy en contra, como lo expresé al resolverse las acciones de inconstitucionalidad 122 de 2020 y 132 de 2019. Considero que el registro estatal que prevé la Ley de Archivos de Hidalgo no representa un obstáculo para el funcionamiento y operatividad del Registro Nacional. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra por las razones que expresó la señora ministra Ríos Farjat. Señor ministro presidente Saldívar Ledo Con el Larrea. proyecto, con razones adicionales. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Larrea con razones adicionales. Voto en contra de la señora ministra Ríos Farjat y del señor ministro Pérez Dayán. Aprobado en esos términos. Considerando décimo segundo, quinto concepto de invalidez, si es tan amable, señora ministra ponente, por favor.
Gracias, ministro presidente. El 12º se refiere a las características del patrimonio documental del Estado de Hidalgo. Se propone reconocer la validez del artículo 80 de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, atento a lo dispuesto por este Pleno en las acciones 141-2019 y 132-2019. ¿Es cuanto, ministro presidente? Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Gracias. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. De acuerdo. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez Dayan. De acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar. Con el sentido del proyecto, en contra de consideraciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red en contra de consideraciones. Aprobado en esos términos, y toca analizar el considerando 13º, sexto concepto de invalidez. Señora ministra ponente, por favor. Gracias, señor presidente. 13º es el nivel jerárquico del titular del área de coordinadora de archivos. En este apartado se propone declarar la invalidez del párrafo segundo del artículo 26 de la Ley de Archivos del Estado, pues ese precepto se estableció que el nivel jerárquico de la persona titular del área coordinadora de archivos sería el que corresponda por lo menos a los 2 niveles inmediatos inferiores al del titular del sujeto obligado, lo que no coincide con el artículo 27, párrafo segundo de la Ley General de Archivos. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Camanca. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto se retoman las consideraciones de la acción de inconstitucionalidad 101 de 2019 y ese fue mi voto. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy únicamente a favor de declarar la invalidez en la porción normativa que dice tendrá por lo menos 2 niveles inmediatos inferiores al del titular del sujeto obligado. Señor ministro Lainez Potisek. De la misma manera, yo no comparto la declaratoria de invalidez del artículo 26 en el párrafo segundo. En la porción normativa, el titular del área coordinadora de archivos será aquel que entre sus funciones estén aquellas que sean afines a la gestión documental. Señor ministro Pérez Dayan. De acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. Con el proyecto, separándome de algunas consideraciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto en sus términos. El señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red se aparta de algunas consideraciones y voto de la invalidez de otra porción de la señora ministra Ríos Farjat y el señor ministro Lainez Potisek en contra. Gracias, secretario. Se aprueben esos términos, considerando 14º, séptimo concepto de invalidez. Señora ministra Esquivel, si usted tan amable. Gracias, ministro presidente. El 14º se refiere al nivel jerárquico del titular del Archivo General del Estado. Se propone declarar infundado el argumento en el sentido de que el legislador local fue omiso al señalar el nivel jerárquico que debe tener el titular del Archivo General del Estado, pues siguiendo el criterio adoptado por este Tribunal Pleno en la acción 101/2019, resuelta el 3 de mayo del 2021. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Conforme. Señor ministro Piña Hernández. En contra y con voto particular, como lo hice en la acción 101/2019. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez Dayan. De acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar Con Lelo el de la Red. proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Piña Hernández vota en contra y con anuncio de voto particular. Aprobado en los términos anunciados. Toca ahora analizar el considerando 15º,
que refiere el séptimo concepto de invalidez. Señora ministra ponente, si usted tan amable. Con permiso, señor presidente. El 15º se refiere al requisito de ser ciudadano hidalguense para ocupar el cargo de director general del Archivo General del Estado. Se propone declarar la invalidez del artículo 100, fracción primera, de la ley reclamada que establece como requisito para ser director del Archivo General local ser ciudadano hidalguense, pues conforme el criterio establecido por este Pleno en la acción de 107-2016, resuelta el 23 de enero del 2020. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Ortiz Sal. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto, separándome de consideraciones y de la cita del precedentes, porque no se analizó un supuesto similar. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, con reserva de voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto con voto concurrente. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar Lelo Con de el la Red. proyecto en contra de consideraciones. Señor ministro presidente, de permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Piña Hernández en contra de consideraciones. La señora ministra Ríos Farjat reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro Lainez Potisek anuncia voto concurrente. El señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red en contra de consideraciones. Aprobado en esos términos, pasamos al considerando 16º, que refiere el 8º concepto de invalidez. Ministra ponente, tiene el uso de la palabra. Gracias, ministro presidente. El 16º es la suspensión de los procesos administrativos en materia archivística. Se propone declarar la invalidez del artículo 98, fracción séptima de la ley reclamada, el cual establece la facultad del Archivo General Local de suspender los procesos administrativos en materia archivística que relacionen los sujetos obligados con motivo de la inactividad, falta de interés o la no colaboración, pues es una atribución no contemplada en la ley general. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara favor. Carranca. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Sal. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo A Rebolledo. favor. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Con Red. el sentido del proyecto en contra de las consideraciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red en contra de consideraciones. Aprobado en estos términos, considerando 17º, 9º concepto de invalidez. Señora ministra ponente, por favor. Gracias, ministro presidente. El 17º se refiere al registro del grupo interdisciplinario ante el Archivo General del Estado. Se propone declarar la invalidez de la porción normativa ser registrado ante el Archivo General del Estado y para su funcionamiento deberán: contenida en el último párrafo del artículo 49 de la ley reclamada, pues tal enunciado genera la obligación de registrar a los grupos interdisciplinarios ante el Archivo General del Estado, a pesar de que la ley general de la materia no se prevé obligación en tal sentido, lo cual rompe con el orden homogéneo que ordena la Constitución General. Gracias, ministro. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz A Mena. favor. Señor ministro González Alcántara Carranca. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Sal. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Haré voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, quien anuncia voto particular. Gracias, secretario. Aprobado en esos términos, y consulto a la señora ministra ponente si tiene algún comentario sobre el apartado de efectos. Sí, ministro presidente. Con relación a lo decidido, en el que se declaró la invalidez de diversas fracciones, se propone que se deberá aplicar directamente la Ley General de Archivos hasta en tanto el Congreso local legisle al respecto. Este sería un primer efecto. En el mismo sentido, dado lo resuelto en el considerando noveno,
que se invalidaron los artículos 64 y 98, fracción 29ª, se propone que se atienda a lo dispuesto en el 65 de la Ley General. Y como consecuencia del considerando 10º en el que se declaró la invalidez del artículo 96, se propone extender la invalidez a la fracción 11ª del artículo 37 quater de la diversa Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, en cuyo texto señala que la Oficialía Mayor tendrá las siguientes facultades. La fracción 11ª habla justamente de la facultad de la Oficialía Mayor de conformar y administrar el Archivo General del Estado. También se propone vincular al Congreso local para que a más tardar el próximo periodo ordinario de sesiones a la notificación de la sentencia se realicen los ajustes que considere necesarios de acuerdo a la sentencia que hoy se está aprobando. Muchas gracias, señora ministra. Están a su consideración los efectos. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Ortiz Alf. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy a favor, nada más que con relación al 96 del Estado, considerando noveno, si se podría ajustar al precedente de 122 de 2020, que nada más declaramos la invalidez de una porción normativa de ese artículo. En el caso, la invalidez sería como un órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo. Gracias. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potisek. En contra de la invalidez por extensión y de la obligación dirigida al Congreso para legislar. Señor ministro Pérez Dayan. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permite informarle que en términos generales existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere a la extensión de invalidez y a la vinculación al Congreso del Estado, respecto a la cual existe mayoría de 10 votos, con el voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. Aprobado en estos términos. Consulto a la Secretaría si hay ajustes en los resolutivos. Sí, señor ministro presidente, se agrega un resolutivo segundo para reflejar la desestimación respecto al artículo 98, fracción 29ª. Esta se suprime del anterior resolutivo tercero que pasa a ser cuarto y se agregaría un resolutivo para reflejar la condena al Congreso del Estado para legislar. Muy bien. En votación económica consulto si aprueban los resolutivos ajustados. Aprobados por unanimidad de votos. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Señoras, señores ministros, voy a proceder a levantar la sesión. Las convoco y los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria, que tendrá verificativo el martes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza y resuelve una acción de inconstitucionalidad con el expediente número 140/2019, acción de inconstitucionalidad vinculada a la entidad federativa Hidalgo, donde el Pleno analizó diversas disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo que fueron impugnados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y se plantea el estudio en función de lo que establecen diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente artículos 1, 6, 16, 73 y 124, y plantea el estudio de diversos conceptos de invalidez contenidos en esta acción de inconstitucionalidad, y se plantea el estudio también en función de lo que dispone la Ley General de Archivos, esta que en su momento tiene origen respecto de
una reforma constitucional en el Estado mexicano del 7 de febrero del año 2014 y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política Federal, fundamentalmente en el artículo 73, fracción 29, en los apartados S y T, S correspondiendo precisamente a las leyes generales de acceso a la información, de transparencia, y también la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y el apartado T respecto de la Ley General de Archivos, y el contraste que se establece entre lo que dispone la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo con esta Ley General de Archivos, y de acuerdo al marco constitucional, y el Pleno determina la inconstitucionalidad de diversas disposiciones que fueron impugnadas, fundamentalmente en lo que corresponde a la integración del Consejo Estatal de Archivos, también la naturaleza jurídica de este archivo del Estado de Hidalgo, que planteaba como un órgano desconcentrado y no descentralizado, como establece la Ley General de Archivos. Fue determinada la inconstitucionalidad correspondiente y también diversos elementos correspondientes al registro estatal de archivos, y también la naturaleza de que el titular sea un ciudadano hidalguense. Estos y otros aspectos importantes se determinaron inconstitucionales en el estudio que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta acción de inconstitucionalidad, expediente 140/2019, y de acuerdo a esta determinación de inconstitucionalidad se planteó la obligación del legislador en el Estado de Hidalgo para que en el próximo periodo de sesiones legisle considerando los elementos que se plantearon en este estudio, en esta acción de inconstitucionalidad. Estos fueron los resolutivos del Pleno. Agradecemos su atención. Hasta pronto.